Marina Núñez, a lo largo de toda su carrera, ha dado voz a quizá toda una serie de identidades metamórficas, híbridas, múltiples, que es quizá lo que yo le preguntaba hace un momento a William Ewing, que él no ha tratado. O sea, que realmente va a ser una buena continuación de la conferencia de esta tarde. Marina Núñez es bien conocida por todos ustedes, ha tenido múltiples exposiciones individuales a lo largo de toda su carrera. En el Reina Sofía en Espacio 1, por ejemplo, yo es cuando la descubrí, ya hace unos cuantos años, ¿no? con sus mujeres enfermas o locas. Luego ha tenido también exposiciones en el DEA2 de Salamanca, en la Panera de Lleida, en el Musac de León, en la Sala Recalde, en el Patio Herreriano de Valladolid. En definitiva, hemos podido ir siguiendo todo el desarrollo que ha ido haciendo de una obra, yo creo que muy coherente, y que realmente nos ha hecho ver esa otredad que forma también parte de nosotros y que a veces como seres humanos nos negamos a aceptar. Ella es también profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, y Victoria del Val, que va a hacer la conversación con ella, es la persona responsable de la Galería La Fábrica y de las exposiciones internacionales en la Fábrica. Gracias por haber aceptado presentar vuestro trabajo esta tarde con nosotros, y nada, os cedo la palabra. Sí. Por la invitación. Y sí, efectivamente hace siglos de esa exposición. Es lo malo. Victoria y yo además nos conocimos en una exposición individual que hice en el que ahora se llama Dados, que antes se llamaba El Casa, el Centro de Arte de Salamanca. Ella la comisarió en gran medida con Alberto Martín y desde entonces nos conocemos. Bueno, yo quería dar las gracias a la Fundación Mafre, dar las gracias a Foto España y en concreto también darle las gracias a Oliva María Rubio por esta invitación. Y bueno, cuando me lo propuso me hizo mucha ilusión porque, como decía Marina, tuve la suerte de trabajar con ella en una retrospectiva que hicimos hace casi ya 10 años, o más de 10 años, en el Centro de Arte de Salamanca. Bueno, Marina además es muy generosa con su tiempo y con su palabra. Y bueno, yo simplemente quería, o lo que hablábamos cuando preparábamos esta conversación era que, bueno, pues nos gustaría darle un tono nada académico, darle un tono muy distendido y bueno, lo que queríamos era hablar de la obra de Marina y hablar de Marina y de su trabajo, no abordarlo de una manera cronológica, sino charlar de su trabajo a partir de una serie de temas o de ideas que nos surgían según íbamos haciendo un recorrido, ¿no? por su obra. También nos gustaría que si en algún momento tenéis alguna cosa que comentar o algo que aportar o añadir, que lo podéis hacer en cualquier momento. De acuerdo. Y si te parece, pues empezamos por los principios. Por el principio de nuestra conversación, no por el principio de las épocas. Sí. Cada vez has dicho la retrospectiva hace 10 años y ya me siento como... en lo mejor, sí, en lo mejor de tu carrera. Bueno, el primer punto que nos gustaría comentar y sobre el cual charlar, ilustrando la conversación con tu trabajo, es algo que nos parecía importante, que es hablar de cuál es el lugar que ocupa el cuerpo, y no solo vamos a hablar de cuerpo como carne, cuerpo físico, sino también el cuerpo o la corporeidad de la obra de arte, cuál es el papel que el cuerpo desempeña hoy en día en nuestra cultura, en la cultura occidental, ¿no? Y a partir de aquí van a surgir muchos temas sobre los que discutir, ¿no? El primero de todos nos venía esta dicotomía que es algo muy propio nuestro entre el cuerpo y la mente, que es algo que Marina siempre ha negado y contra lo que parte de sus postulados artísticos tratan, ¿no? Sí, es muy extraño, ¿no? En la cultura occidental siempre ha habido, bueno, desde que es nuestra cultura, supongo que desde el inevitable Platón,
siempre ha habido esa tendencia a despreciar el cuerpo, como al lugar físico, ¿no? Sí, más cerca. Sí, a premiar a esa otra parte invisible y que se piensa que es esencial y trascendente, pero que no es material, no es física, que en su momento se llamó alma, más tarde se llamó razón y ahora se suele llamar información en la época digital, ¿no? Pero sea como sea, es muy parecido, siempre es el mismo concepto. Del alma a esa idea que hablaba antes también William, de ese cuerpo virtual, descorporizado, a esa idea tan de ciencia ficción de que en el fondo, el cuerpo es una especie de epifenómeno irrelevante y podría nuestra conciencia sin problema alguno ser trasladada a otro cuerpo o a un ordenador o a una máquina. Daría igual el carbono que el silicio en ese caso, ¿no? Parece en principio que la idea es que la conciencia humana permanecería inalterada. Y eso es exactamente lo mismo que se piensa el alma. Es una especie de cosa invisible, etérea, que está ahí y que es lo que realmente define esencialmente a un ser humano. Es una idea extrañísima, no es nada fenomenológica y es rotundamente falsa, por otro lado. O sea, no hay otra forma de verla como una falsedad absurda. Es un clásico de nuestra cultura, ¿no? Esa dicotomía. Pero es muy obvio que no somos una cosa al margen del cuerpo y que si nuestra conciencia fuera trasladada a un ordenador, seríamos una cosa radicalmente diferente de la que somos ahora. Porque el cuerpo importa. ¿Sabes? Hay ejemplos sencillísimos que lo pueden explicar, ¿no? Cuando una persona, una vez que leí en una revista digital o en algún libro sobre cibercultura, que decía un chico, ¿quién es mi madre realmente? ¿La persona que era antes de medicarse, que no se levantaba de la cama y no podía afrontar el día, o la persona que está tomando Prozac, que de repente es viable? ¿Quién es mi madre? Porque no se parecen nada a su carácter, el anterior y el siguiente. Y esto solamente con una pequeña intervención química en el cuerpo, que tampoco es para tanto, aumentar el nivel de serotonina. Entonces, pensar que somos algo diferente al cuerpo, que somos esencialmente algo distinto al cuerpo, es realmente extraño. Y sí, creo que... Perdón, que sí. Venga a hablar, que dices las palabras que no paro, quieres decir. No, y de hecho, un rasgo de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, es que, bueno, hemos vivido y vivimos en muchas ocasiones de espaldas, ¿no? De espaldas a ese cuerpo, sí. Cosa que no sucede en otras culturas, en la cultura oriental. La verdad es que no tengo ni idea, no sé lo suficiente como para opinar sobre si en otras culturas es distinto, pero sí aquí sin duda. Sí, es como el cuerpo se entiende como una cárcel y en concreto se entienden dos cosas extrañas, que esas son las imágenes que he cogido con respecto a él, aparte de esta de que no tiene demasiado que ver con la conciencia humana o con el ser humano, ¿no? que representa la mentira, o sea, que es lo contrario al conocimiento objetivo. De nuevo aquí la mente racional es una mente descorporizada, ¿no? El cuerpo tiene unos sentidos que son engañosos, y entonces es lo contrario de la verdad, y también que es lo contrario del bien, o que es el pecado, porque las pasiones lo poseen. Y ese es el tipo de imaginería que habíamos elegido para acompañar a este primer punto, imágenes que tienen que ver con esa idea del cuerpo como cárcel. En este caso era un cuadro que se veía diferente con luz blanca y con luz negra, se encendían y apagaban fluorescentes con intervalos de medio minuto, creo, y entonces, aunque es el mismo cuadro, estaba así como trucado con pintura invisible, entonces cuando estaban los fluorescentes de luz blanca se veía esta imagen de la chica muy corporal y desde luego totalmente atrapada, y cuando se encendían los fluorescentes de luz negra se veía la misma postura, pero la chica era libre porque había perdido el cuerpo, y entonces de repente no estaba colgando de cuerdas sino volando. Pues es una imagen doble que representa muy bien esa... Vamos. Se elevaba por encima de su... Sí, de su corporidad. Por fin era libre, vaya. Adiós al cuerpo, como siempre, ¿no? Esa idea... Otras imágenes de descorporalizaciones, ¿no? Como dice Victoria, no son para nada cronológicas, son cuadros, infografías, imagen en 3D, vídeos, da igual. Y bueno, desde luego, ¿no? Esa idea tan típica de la cultura occidental, ¿no? La representación del alma como luz o como algo etéreo que no es exactamente el cuerpo, que puede emanar de él, pero es superior a él. Esto ya es más una imaginería más de ciencia ficción, ¿no? Esta cabeza de nuevo hecha de líneas de fuerza, de energía, que además sale de una máquina, ¿no? Está mezclado con esa idea de que da igual el carbono que el silicio. Y luego, o sea, digamos que un poco al hilo, ¿no? de esta primera idea lanzada de la dicotomía que existe, ¿no? Entre el cuerpo y la mente, sí que es verdad que también existe, ¿no? O encontramos a lo largo de tu trabajo una crítica también a la dicotomía, a lo que consideramos en nuestra cultura como elementos antagónicos, ¿no? Cuerpo, mente, hombre, mujer, bueno, malo, ¿no? Es algo a lo que hacía también referencia William, ¿no? En su anterior conferencia. Sí.
es como si fuera el modo de pensar de la cultura occidental. Tan así es ese modo dicotómico que no sé si es posible pensar de otra forma. Pues estamos tan educados en esa. O sea, el blanco, el negro, ¿no? Sí, la cuestión ahí interesante es que los términos vencedores, el alma sobre el cuerpo, el hombre sobre la mujer, sí, lo físico sobre sí, lo intelectual, lo esencial sobre lo fenomenológico, los vencedores siempre son vencedores o son triunfantes porque han creado el término que luego opuestos, ¿no? al que desprecian, ¿no? El término, entonces parece que no pueden vivir, es una cosa extraña. O sea, en el caso de lo que vamos a hablar después, el monstruo es necesario para que la persona se defina como canónica, pero a la vez que la persona que decide que es la persona, la definición de la persona, o sea, en nuestra cultura el hombre blanco, heterosexual, de clase media o alta, con cierta ideología, etcétera, ¿no? Esa persona necesita crear a sus otros, pero una vez creados, pues lo necesita para realzarse, para definirse como lo verdadero. Pero una vez creados los aplasta, es una cosa extraña. No solamente hay dicotomía, sino que los términos superiores lo son venciendo. Es una actitud violenta, en su propia esencia es violenta. O sea, por un lado tiene razón de existir porque existe su contrario, pero a la vez quiere eliminarlo. Sí, ¿no? eliminarlo. Y en ese caso casi dejaría de tener sentido su existencia, con lo cual es un poco raro, es un poco paradójico. O sea, pasan imágenes que tienen que ver con el cuerpo como cárcel, el cuerpo como muerte, ¿no? El cuerpo y la muerte. Todas las especies del cuerpo. El cuerpo como repositorio de las pasiones, como pecado, ¿no? Como esta representación de las histéricas de la exposición que decía Oliva del Reina de hace unos 2 o 3 siglos. O el cuerpo y los sentidos, ¿no? Esta chica que está como... no ve con los ojos o no quiere ver, no sé si no puede o no quiere ver con los ojos de siempre, pero se está abriendo unos ojos nuevos. Así que probablemente la mirada que eche sobre el mundo sea una mirada distinta. La relación del cuerpo con los sentidos y tal. Y ya he acabado con este apartado de imágenes. Un poco en relación, en continuación con este relato, ¿no? De cuál es el valor que le damos al cuerpo en nuestra sociedad, un elemento o algo que nos parecía significativo también sacar a la luz en esta conversación es que, bueno, realmente también la pintura, yo creo que podemos considerarte artista, pero podemos considerarte pintora, sí. La pintura también tiene esta asociación o esta correspondencia entre... o esa entidad de físico, de corpóreo, ¿no? Y aquí sí que encontramos también esta dicotomía entre pintura como cuerpo y el dibujo, quizás, como lo más intelectual, ¿no? Y en ese sentido nos gustaría comentar o nos gustaría hablar sobre cuál es el valor de la obra de arte finalizada, de la obra de arte como materia, como algo físico, como una entidad que no es solo una idea o un concepto materializado, sino que tiene su propia existencia física, ¿no? Sí, el otro día, eso es un tema que para mí ya es viejo, o sea, que quiere decir que tiene como 2 años para mí dándole vueltas en la mente. No sé hasta qué punto tú estás de acuerdo o no. Ahora, pero estamos hablando el otro día de que hay esa moda que empezó hace esos 2 años o 3 o quizá 4, ¿no? Empezó suavemente, pero ahora ya se ha impuesto de una manera aplastante. Esa moda con esa idea del archivo, ¿no? Que hace que haya tantísimas exposiciones con fotografías de este tamaño, en blanco y negro, que vas de una sala a otra y cambias de exposición y no te has dado cuenta de que has cambiado. Está siendo un poco obsesiva y a mí me da la sensación de que esa inmensa cantidad de exposiciones con ese tipo de formato, archiveras, vaya, que en el fondo están mostrando revistas o páginas que podrían estar arrancadas de una revista, me da la sensación de que está dejando atrás gran parte de lo que estás hablando tú, de la materialidad de la obra de arte, que finalmente no es filosofía, es arte plástico. Y mi sensación es que quizá hay un montón de comisarios, supongo, porque hay mucha gente haciendo ese tipo de exposiciones, que pasan bastante de la obra como algo físico, de nuevo, ¿no? Del cuerpo de la obra. Parece que lo que importa es la idea, el concepto, ¿no? Entonces, en ese sentido, da un poco igual y para mí es imposible pensarlo, ¿no? Hay una sensación física, formal, que te provoca la obra que no puede reproducirse cuando la ves en la pantalla del ordenador. No siempre, a veces es una obra hecha específicamente para la pantalla del ordenador y entonces ya está, ¿no? Pero si es una fotografía, no es lo mismo que mida 5 metros a que mida
20 centímetros, ni es lo mismo tener que verla, porque así lo decide el artista, a 1 metro, que poder verla desde kilómetros o lo que fuere que decide cada uno, ¿no? Y da igual que sean obras pictóricas o que sean obras digitales, lo mismo pasa con una videoproyección. No es lo mismo entrar en un edificio y ver un muro proyectado, no sé, de 9 metros y con una música determinada, en esa arquitectura determinada, que ver una foto de eso que sucedió. Entonces a mí me da la sensación de que hay muchísimas exposiciones, muchísimas ahora, que podrían ser más bien libros, que desaprovechan espacios magníficos de exposición con una especie de repertorio de páginas de libros. Que está muy bien, pero yo creo que es más cómodo verlo en casa, en tu casa, tu libro, leyendo los textos y tal, ¿no? Porque se pierde mucho la sensación física tan apasionante, diría yo, del arte como algo material, que es que la experiencia estética que te provoca no es repetible. E insisto que no se trata de que sea pintura o escultura frente a arte digital, no, al arte digital le pasa lo mismo, a no ser que el artista específicamente está haciendo una obra para ese formato pequeño, tal, o para el ordenador. La presencia física de la obra de arte en el espacio, ¿no? Sí, que a mí me provoca escalofríos y parece que hay un montón de gente ahora a la que le importa más la idea que la obra. La idea de la obra que la obra. Y está bien, desde luego las obras tienen que tener discurso y si no, pues no se sostienen porque son como vacuas, ¿no? Pero no solo son discurso, porque no somos literatos ni filósofos. Tiene que estar formalmente, provocar sensaciones estéticas también, ¿no? No sé si hay opiniones parecidas en la sala o hay alguien que, bueno, pues que quiere hacer algún comentario. Pero bueno, nos parecía un poco pertinente. De acuerdo. Porque va de intelectual y lo intelectual es inferior al arte, y lo siento muchísimo, y yo me considero las dos cosas también, artista intelectual, y lo intelectual está por debajo, porque eso es el discurso racional y en cambio lo otro es un impacto. O sea, lo otro es el arte, a un momento dado el gran arte es casi naturaleza, o sea, en el sentido de impacto, ¿no? De que, y sin embargo ahora hay un tremendo abuso de lo intelectualoide, ya casi diría yo, en ese sentido, de lo conceptual. Porque es fácil, es barato, en realidad es fácil. Lo otro no. O sea, el arte requiere... Bueno, quizás el punto lo ha dado Marina, ¿no? Quizás el soporte para ese tipo de discursos no es un soporte expositivo, sino que es un soporte, bueno, pues de archivo o un soporte, sí, no sé, pues en un libro, ¿no? Sí, hacen más ediciones, sí. Bueno, sí, a mí yo empecé mi carrera como profesora defendiendo a muerte que no podía haber una obra sin discurso, es decir, que siempre mi defensa ha sido la otra, porque me parece que pintar bien es muy fácil, como fotografiar bien, de manera competente, al final lo imprimes en 2 metros y todo queda muy bien. A mí me parece que es fácil enseñar a pintar, por ejemplo, ¿no? Creo que se puede aprender bastante bien a pintar, y es más difícil que un artista tenga un discurso, un mundo que contar. O sea que empecé mi carrera como haciendo una defensa a ultranza de que la pintura y todo debería ser discursiva, pero ahora estoy abrumada porque solo es discurso. A mí me gustaría que hablaras más de tu obra. Claro, sí, sí. Antes de entrar a este tipo de discusiones son más de opinión de lo que está pasando en el mundo del arte en este momento, ¿no? Entonces, acabamos de empezar, yo quiero... Vale, venga, pues voy a enseñar alguna imagen más, entonces... No, o sea, un poco al hilo del que dice Oliva, y era un poco... o sea, esto no se iba a convertir en un punto fundamental de la charla, sino que era un apunte al hilo del tema del cuerpo pictórico. Lo que sí que queríamos hacer, o un poco queríamos continuar, es, digamos, cuál ha sido, o hacer un recorrido de cuál ha sido el tratamiento del cuerpo a lo largo de tu carrera. No solo el cuerpo como cuerpo humano, como cuerpo físico, sino también qué técnica o qué materias o en qué herramientas te has apoyado para crear. Sí, bueno, había empezado con una imagen de un cuerpo tan cuerpo que se desborda, ¿no? que lo contagia todo, que contamina todo su entorno, que hace que todo a su alrededor se convierta en cuerpo, del puro rotundo que es, y un cuerpo que no desaparece, sino que se manifiesta como rotundo, contagia la ropa que se está poniendo, en este caso, que se hace uno con ella, no es que la contagie sola, sino que se empieza a fundir, ¿no? Y eso es solamente una cosa. Y en cuanto a las técnicas, este es un ejemplo que es tan bonito, no lo he hecho yo, por eso lo pongo en plan de es tan bonito, ¿no? Lo han hecho unas personas, plan 9FX, que trabajaron para mí en un momento determinado para hacer un vídeo, pero digamos que hay veces que tienes que contar con otras personas, con un equipo, con gente que trabaja para ti, con un realizador, un director de fotografía, actores, en fin. Hay veces que tienes todo un equipo a tu disposición. Este es el resultado de esta sesión de maquillaje.
pero en general en mi caso siempre es más o menos es yo sola o con el ordenador o en la mesa haciendo un movimiento que desde el principio ha sido el mismo prácticamente. En ese sentido es curioso porque la pintura o la imagen digital en 3D como esta, ¿no? Que parte de una foto real pero que luego es mucho software en 3D para hacer los bultos, los árboles, el bosque, el suelo, todo eso ya no es imagen generada enteramente en el ordenador. La cuestión es que para mí el movimiento siempre ha sido el mismo. No veo la pintura y la obra digital, la imagen digital o los vídeos y tal. No, para nada. Es absolutamente pictórico todo, incluyendo los vídeos, que son muy pictóricos también. Y la acción del pincel es exactamente el recorrido ahora mismo que hago con el ratón y el Photoshop o lo que sea, ¿no? O el After Effects o lo que sea. Es exactamente el mismo movimiento físico. También pintaba en mesa, no en pared ni nada. Entonces para mí la materialidad del acto de pintar ha sido prácticamente constante. Siempre ha sido minucioso, siempre ha sido tremendamente aburrido. Quizá un poco menos el ordenador porque es más hipnótico que los pinceles, que es como que yo me ponía la tele y decía, madre de Dios, ¿cuándo va a acabar esto? Un cuadro bien, ¿no? De una serie, porque te divierte ver si te sale bien, si te queda bien y tal. Pero cuando, por ejemplo, son 7 de una serie, pues es que, vamos, empiezas a preguntarte si el suicidio es una opción. Y con el ordenador, que también se tarda exactamente lo mismo, o sea, una burrada para cada obra, pero me siento mejor, me hipnotiza más, el software me hace más... En alguna ocasión hablas de lo artesanal, o sea, que esta misma contradicción entre lo artesanal de lo tecnológico, ¿no? Sí, es que la gente se debe pensar, a veces lo pienso porque todavía me pasa, ¿no? Que mucha gente se piensa que la obra hecha con el ordenador es más rápida o más fácil, como si dijeras, haz esto, y el ordenador decía... y al final es exactamente lo mismo que pintar. Incluso una obra que te la genera un programa, luego al final hay tantos retoques de tantos pequeños detalles con Photoshop que vas píxel a píxel prácticamente como gramo a gramo de óleo, da igual, es que es muy parecido. Y yo creo que se tarda más o menos lo mismo. Y no es magia, claro. Entonces, no solamente es que tengas que saber cosas de software, sino que además es que luego hay que retocar cada pequeño detalle para que funcione la obra, ¿no? Entonces para mí ha sido muy, muy similar todo el proceso. A veces he necesitado, me parecía que pegaba mejor con el tema, una obra hecha, generada en el ordenador o necesitaba un momento más amplio de tiempo y entonces hacía un vídeo, pero no veo ninguna diferencia con cuando pintaba el óleo al principio. Bueno, y sigo pintando, de hecho, o sea que no... O sea que a una hora mezclas, digamos. Sí, pinto, sí. O sea, porque sí que hay una cierta... O sea, sí que hay una cierta evolución desde la pintura más tradicional, pero ¿no? Es porque me gusta más, no porque me guste más la imagen digital que la pintura, es porque me gusta más hacer cosas en el ordenador que en una tela. Me lo paso mejor, pero no es porque me guste más el acabado. A mí la pintura me encanta, me gusta muchísimo, pero me aburre muchísimo hacerla. Entonces, Y un poco conectado con este cuerpo matérico de la obra de arte, un poco también nos gustaría o querríamos hacer también un recorrido de cuál ha sido las iconografías del cuerpo que has ido representando, ¿no? Y el porqué de fijarte en ellas, ¿no? Sí, en realidad ha habido... O sea, todo lo que he representado siempre ha sido anomalías o aberraciones o en general identidades no normativas o no canónicas. Durante todo el tiempo, bueno, de esto no te das cuenta, me di cuenta en la exposición de Salamanca. Al principio me parecía que era lo más diverso posible, yo incluso caótica en los temas que iba eligiendo y saltando y tal, ¿no? Pero luego te das cuenta de que no, de que las obsesiones no son tantas y cuando haces esa visión retrospectiva, aunque sea sobre 10 años o 15 de la carrera, te das cuenta de que en el fondo has hablado de 4 cosas, aunque la iconografía ha ido variando y las técnicas se han ido variando, ¿no? Y al final siempre he estado hablando desde el principio de identidades anómalas. Y dentro de eso, sobre todo en anomalías mentales y las corporales, o sea, de las locas o los locos en general, aunque siempre que he representado la enfermedad mental ha sido con locas, con chicas, y de los monstruos, que son lo mismo pero en lo físico, ¿no? Entonces siempre, al final siempre hay eso, siempre hay la anomalía psicológica y la física. Siempre como metáforas, o sea, nunca como representaciones de algo real, o sea, nunca en la vida se me ocurriría representar a un loco real. No, ni a una persona que tuviera un defecto físico real, no es mi territorio, me sentiría muy incómoda. Me parece que sería como hablar por el otro, ¿no? En vez de darle la palabra y no es mi intención para nada. Sino más bien como una representación muy metafórica de la idea que nuestra cultura tiene de la locura o de la monstruosidad, que es muy diferente que hablar de enfermos reales en cualquier sentido, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, ¿comienzas con la locura? Sí. O sea, con la locura... Sí, ¿Y lo monstruoso de manera coetánea? ¿O una cosa te va un poquitín antes con la locura, pues estamos hablando de una diferencia a lo mejor de un año, prácticamente a la vez. Un poquitín antes con esta serie de, por ejemplo, de las histéricas de la expo que decía Oliva,
que están sacadas de la iconografía de Salpêtrière del Charcot, que fue uno de los maestros de Freud, que hizo fotografías de histéricas en este manicomio francés, alucinantes. Decían Breton y Aragón que era la manifestación poética más importante, ¿no?, del 19, o sea, que son muy, muy seductoras, pero en ese sentido también muy engañosas y falaces, ¿no?, porque estamos hablando de mujeres que se pasan toda su vida encerradas en un manicomio y que están sufriendo terriblemente. Y están tan teatralizadas y embellecidas que llegan a ser solamente bellas, como decía en la exposición William, ¿no? Se pierde casi el dolor, no hay dolor en las fotos. Hay una estetización, ¿no? Totalmente, sí, además están muy teatralizadas, las chicas estaban muy bien enseñadas para actuar, ¿no? Entonces son recreaciones de esas poses, pero con mi hermana de modelo y pintadas a tamaño natural al óleo. Están recortadas con el cúter, entonces no tienen un formato de cuadro normal, sino que se pueden instalar en según qué paredes, ¿no? Este es el Centro de Arte de Salamanca. Se pueden instalar así como haciendo escenografías, digamos, ¿no?, o instalaciones. Estamos hablando de los 90, ¿no? Sí. Muy principios. Bueno, es que de los 90, empecé ¿no? ahí, empecé a principios de los 90. También esto salió sobre fotografía, es lo mismo, personas locas, histéricas, en estos castros celtas que parecen como lugares de ritual. Como está reconstruido solamente hasta cierta altura, ya no parecen casas sino lugares de ritual, ¿no? Es un sitio que es muy bonito en Galicia, en Santa Tecla. O estas representaciones de la locura como algo cotidiano, porque eso es la cuestión, ¿no? Con los monstruos y los locos lo que pasa finalmente es que nos fascinan porque sentimos que tenemos la potencia para ello a flor de piel. O sea, la cuestión con los locos y los monstruos es que estamos hablando de cuestiones de cantidad y no de calidad. Si estamos, por ejemplo, como hago yo, ordenando migas en una mesa, cuando acabas de comer, pues no pasa nada, eres viable y no te tienes que ir al manicomio. Pero si eso es muy exagerado, tienes un trastorno obsesivo-compulsivo y entonces sí tienes que medicarte. O si tenés una pequeña neurosis, no pasa nada, pero si se llega al extremo y estás reprimiendo montones de cosas y a lo mejor llegas a ser una histérica y no sabes expresarte y tu cuerpo empieza a tener llagas, estigmas y lo que fuere, ¿no? Convulsiones o lo que fuere. Y lo mismo pasa con la monstruosidad, no tenemos ninguno un cuerpo canónico. Todos tenemos medidas imperfectas y participamos de algunas de las características que luego a lo mejor vemos que nuestra sociedad llama monstruosas, por oposición al canon. Pero no llegamos a ser monstruos. Pero estamos ahí siempre, ¿no? Entonces, esas dos iconografías es lo que nos fascina a todos, las películas de terror, digamos, ¿no? Porque siempre sentimos que tenemos dentro, por eso el nombre, ¿no?, Mr. Hyde. Tenemos a nuestro Mr. Hyde dentro, ahí a flor de piel. Entonces, esta, por ejemplo, pues es una representación de la locura, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque decir una frase de cada obra es simplificarla muchísimo. Pero entre otras cosas de las que estaba hablando, era como la mueca, el momento cotidiano en el que cualquier persona tiene esa cara de desquiciada, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo que tengo ahora en el Patio Rellano de Valladolid, que también tiene que ver con la iconografía de la histeria, aunque más relacionada con la iconografía de las poseídas de las películas de terror, que es finalmente la misma. No hay más que ver cualquier película de terror de poseídas por el demonio para ver que es exactamente la representación que desde el principio estableció Charcot. Hasta los camisones son iguales. O sea, es todo exactamente igual, ¿no? Hay una permanencia de la iconografía entre la histérica del 19 y la poseída de la película de terror de antes de ayer. Hay una permanencia iconográfica. Exorcista, pero también El último exorcismo de Daniel Stam, que es buenísima, una película buenísima, que la chica sale en la granja de su padre, convulsionada exactamente como una de las histéricas que yo pinté y con un camisón igual al de las enfermas de Charcot. Es una iconografía que, bueno, es que es normal, igual que lo de la luz en la cultura occidental puede significar Dios y para mí significa los marcianos, pero es la misma luz. Tampoco es tan fácil salirse de las iconografías en las que has estudiado o que has vivido, ¿no? Entonces, es normal que haya pervivencias iconográficas. Entonces, estas son poseídas, pero, pues, en fin, que tiene que ver también con las posturas de las histéricas, ¿no? Y luego los monstruos, desde el principio, estos, por ejemplo, el primero, si no el primero, los primerísimos, pues no sé, pues también, ¿no? Hay monstruos con cosas de menos, en los que el cuerpo se convierte en algo al que le faltan cosas, muy especialmente la piel, que desaparece. Son cuadros muy viejos, o aquí el cuerpo entero, ¿no?, que prácticamente se convierte en un muñón. Y la muerte, ¿no?, también está... La muerte, también sí. Presente. Claro. Sí. De nuevo la piel, ¿no? O esto que es solo piel, también desaparece algo, ¿no? Faltan partes del cuerpo, en este caso todo lo demás, menos la piel. O cuerpos que somatizan de más, que son cuerpos desbordados, exagerados, exacerbados, que es exactamente, eso sí que es exactamente lo contrario de lo que nuestra cultura desea. Nuestra cultura desea un cuerpo anoréxico, ¿no?, casi invisibilizado, y no me refiero solamente a la moda estética de las modelos actuales, en general, nuestra cultura ha deseado la desaparición del cuerpo, y entonces aquí de repente los cuerpos que somatizan de más, los cuerpos estos tan exuberantes, son nítidamente monstruosos, más monstruosos que los que tienen cosas de menos, diría yo.
de nuevo, la misma serie de antes, ¿no? Cuerpos que se desbordan y van, se funden con el entorno también se convierte en parte de su cuerpo. Y luego, dentro de las características de lo monstruoso, algunas de ellas, porque hay muchas que me ha interesado explorar, pero algunas de las más claras han sido, una, la metamorfosis, los cuerpos que no están rígidamente acabados, y en ese sentido desafían esa idea de la identidad humana como algo esencial, fijado desde el nacimiento y para siempre, prácticamente, ¿no? Con esa impronta divina o genética que es como inamovible. Sí, es un cuerpo que se va transformando en muchas cosas. Y lo he representado como cuerpos blandos, muy capaces de deformarse, de reformarse, ¿no? Una y otra vez, cuerpos casi de plastilina. En este caso, reformados por líneas que representan los discursos. Textos, ¿no? Sí, por palabras, ideas. Sí, por ideas, por frases, ¿no? Sacadas de los medios de comunicación que dan esa idea Foucaultiana de que el cuerpo no es algo previo o inmune a la cultura, sino algo que se modela y remodela en cada una de las prácticas culturales, ¿no? Entonces, esos cuerpos que están siendo deformados por los discursos. En fin, siempre son cuerpos blandos, ¿no? Esto, por ejemplo, es nada de hace poquísimo, de hace un año o así, los dibujos pero digitales, con esas caras también que están convirtiéndose en otra cosa, en proceso elástico o fluido de transformación, aunque todavía no han llegado a ser nada más que prácticamente gritos, ¿no? Pero es una cara que se está transformando en otra cosa diferente. Aquí, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Pero sale como una cara de la otra, es casi como una cara parásita, como el cuadro ese que hacía hace tanto tiempo de esa mujer con el parásito, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? Pero la cara que sale de otra, está transformando en otra cosa diferente y dejando atrás la vieja. Estas son imágenes hechas en 3D y impresas luego en papel fotográfico. O estas otras caras también, estos son vídeos, luego pongo uno si me da tiempo, no sé cuánto tiempo vamos a tener. También, ¿no? Unas caras que están formándose como cabezas mutantes, blandas, diferentes por completo ya a la cabeza canónica, que se están formando en pasajes en ruinas y sobre caras derruidas, ¿no? Parecen como experimentos frankensteinianos, que es otro clásico de los que me gusta tratar en cuanto hablo de la metamorfosis. Son pequeños experimentos, formas de ser que quizá lleguen a funcionar o quizá no, y que vamos amontonando unas sobre otras, ¿no? Con más osadía en las películas que en la vida real. Un escenario apocalíptico, ¿no? Sí, un escenario de ruina, así, de ruina romántica, pero también de ruina contemporánea. Una pila de cabezas viejas, como experimentos fallidos, viejas y ya enmohecidas y arruinadas, y sobre eso la nueva cabeza mutante que se yergue de momento victoriosa, pero que muy probablemente vuelva a caer, a ver si alguna funciona, ¿no? O estos cuerpos blandos, también he enseñado antes uno de ellos, ¿no? Estas chicas con una relación de poder desmedida sobre su entorno, porque son como Wijiber en el país Lilliput, están en un bosque de árboles enanos, que parece que han causado ellas la devastación, que hace que todo el bosque esté muerto, sea territorio baldío, pero en ellas crece un territorio nuevo. Pero no es el territorio conocido, no es el viejo cuerpo conocido, sino que es un territorio mutante, diferente y claro, monstruoso, porque cualquier cosa que no sea canónica es monstruosa por definición. O sea, la cuestión es que a mí no se me ocurre cómo representar un cuerpo no canónico más que haciendo monstruos. Eso, claro, monstruos, eso que no te agrada ver, ¿no? Por ejemplo, es un vídeo, mira, voy a poner un vídeo. Este, por ejemplo, este es el primer vídeo que hice, yo creo que así con efectos especiales en mi vida también. Esta serie, vamos. Es lo mismo, esa cosa de las muecas cotidianas, como los cuadros esos de las chicas. Los gestos. Sí, los gestos que se transforman aquí en algo definitivo. Dejan huella, o sea, la marca de experiencia deja huella en la persona y va transformando su rostro. Es como lo que dice también dicho Judith Butler en el famoso Gender Travel, ¿no? Que dice que la identidad no es sino performance, que la identidad no es una ontología, sino una performance, que no es previa a las actuaciones, sino lo que resulta del conjunto de actuaciones. Es aquello a lo que llamamos identidad. Se van convirtiendo Se va convirtiendo, claro, en una muestra finalmente porque va cambiando la cara, pero realmente lo único que sucede es que cada huella de experiencia que está representada aquí por un gesto cotidiano cualquiera, un pequeño toque en la cara, normal, no agresivo, sino normal, va transformando es un cuerpo procesual. Y hablábamos el otro día que en esa crítica del canon que haces a lo largo de toda esta iconografía de estos seres que pueblan tus obras, hay un postulado de posición, ¿no? De posición, no sé si política, porque esta expresión está un poco manida, ¿no? No, sí, política, pero en un sentido amplio, ¿no? Ideológica, sí. Bueno, yo creo que en la mía y en la de toda la gente que trabaja sobre el canon o los monstruos, porque
O sea, que hay muchas formas de entender por qué se representan monstruos. La más sencilla, la vieja historia, es la historia en la que el monstruo es aquello que representa el mal para el sistema y por tanto es perseguido, se le da caza y se le mata. O se le encierra como mínimo, más probablemente se le mata, ¿no? Esta es la vieja historia en la que el monstruo representa el mal. Entonces la tríada del canon, que es lo verdadero, lo bueno y lo bello, lo verdadero, lo bello y lo bueno, pues el monstruo es lo contrario. Pues la mentira es el mal, es lo feo, es el horror, ¿no? Esa es la historia vieja sobre el monstruo. Las historias más contemporáneas, los artistas contemporáneos, que son muchos trabajando sobre lo monstruoso, es otra. La idea es que precisamente el monstruo lo que representa es la monstruosidad del orden que le ha creado y le segrega. Esa sería la idea política de fondo, ¿no? Que lo verdaderamente monstruoso es el orden, el sistema que crea los monstruos y que reprime o repudia o invisibiliza o castiga a lo diferente. Aunque lo ha creado él, pero da igual, va por ello de todos modos, ¿no? Y en ese sentido, voy a quitar el vídeo que está repitiéndose. En ese sentido, muchas de las actitudes de los artistas tratan de lidiar, por un lado, con que no es bueno reprimir nada, que eso el psicoanálisis lo dice claramente, ¿no? Si el monstruo representa nuestros miedos, a lo mejor es mejor una cosa catártica de sacarlos a la luz y verlos, ¿no? Y no reprimirlos, que eso siempre provoca todo tipo de traumas, como cualquier psicoanalista aficionado sabe. Y luego está la postura política. La del monstruo representa la monstruosidad del orden y, por tanto, al hacerlo lo subvierte. O incluso propone, ya ni siquiera en un plan de deconstrucción, que es el básico, ¿no? Sino que puedes proponer modelos de identificación distintos. Otras identidades, otras maneras de... Lo malo que tienen los estereotipos... o sea, todos nos formamos como sujeto en base a estereotipos. Esto es inevitable. Es como lo que decía antes de la cultura como dicotomía. No sé si hay otra. Yo no sé si hay otra posibilidad más pluriperspectiva. No lo sé. Quiero creer que sí. Pero estamos tan acostumbrados a pensar en esos términos y con los estereotipos de sujeto pasa igual. No podemos formarnos como sujeto como si no existieran. Nos asaltan desde el nacimiento y siempre han estado ahí, no solamente en la de los media, ¿no? Sino siempre. Entonces, puesto que nos formamos como sujeto en base a estereotipos dominantes, la ideal sería que no fueran tan pocos ni tan mezquinos. Entonces, esa es la idea de mucha gente que está representando identidades alternativas, ¿no? Proponer otros modelos de identificación que en un momento dado dejen de ser tan minoritarios y la gente pueda aceptar con un poco más de, no sé, de posibilidades, porque claro, a nadie le apetece ser un monstruo. Es muy fácil no querer acoplarse al pensamiento único, digamos, y no estar tan muy formado y querer ser un poco heterodoxo y tal. Es muy fácil de decir y muy difícil de llevar a cabo si eres serio. Es un marrón. O sea, a nadie le hace gracia que te den patadas por todos lados, ¿no? Y te ninguneen, eso es muy, muy difícil. Entonces, yo creo que en la actitud de muchos de los artistas de los monstruos está, por un lado, lidiar con los miedos, porque en realidad los miedos que tenemos son cosas muy reales, como la crisis económica, los movimientos demográficos, los desastres medioambientales, las enfermedades, pero están como ejemplificadas en el monstruo, ¿no? En el otro, esa persona malvada que de repente puede actuar de chivo expiatorio o de válvula de escape. Y por eso se le persigue. Un poquito más, ¿te parece? En los vídeos. Venga, voy a poner este vídeo, por ejemplo. La imagen que he puesto antes de esas cabezas que... Ay, por Dios. Las cabezas como experimentos frankensteinianos en un paisaje en ruinas, ¿no? Romántico y a la vez industrial. Que están ya acabadas, entonces el vídeo es un minuto, como siempre, y como siempre muy pictórico, el proceso en el que se forma una nueva cabeza que brotará por un acto de destrucción, que en este caso también es de creación, de forma paradójica, por una explosión que es probablemente las que han causado la devastación, pero que aquí también crean algo. Si te parece, terminamos con esa idea del cuestionamiento del canon y de Mr. Hyde, digamos, que es el título de la conversación. Sí, bueno, venga, voy a poner algún cuadro de esos que en realidad sobre ese tema en concreto he hecho algún vídeo, menos cuadros. Pues yo qué sé, no, sí, esa es lo que decía antes, la idea de que en el fondo todos estamos aterrados porque al monstruo lo llevamos todos dentro, ¿no? En cualquier momento podemos ser nosotros los repudiados, los otros los diferentes, los reprimidos, los que no nos ajustamos a la norma establecida, los que nos salimos de los parámetros aceptables.
Y al final de cuentas, en un sentido psicoanalítico muy, muy simple, que es la única forma en que yo puedo hablar de psicoanálisis, claro, el Mr. Hyde es la parte que Freud llamaba muy al comienzo del psicoanálisis el id, esos instintos y deseos y pulsiones que tenemos que reprimir para ser viables socialmente, ¿no? Que reprime eso que se llama el superego, que son las normas sociales, ¿no? Está ahí el yo lidiando entre ambas cosas, entre las normas sociales y los impulsos y deseos más básicos, y en esa tensión entre los dos extremos están todos los miedos y todas las posibles y acechantes enfermedades mentales, ¿no? Y entonces, eso, por ejemplo, es un dibujo de hace mucho, ¿no? Del 90, al principio de los 90, una chica que parece como, está sacada de un cuadro, además, en esa época todavía cogía referencias de cuadros, ¿no? arte, ¿no? Entonces, está asustada de su propia capacidad para el mal, ¿no? De su pelo atravesando los pájaros y matándolos. O en este caso, que es una obra de la exposición del Espacio 1 de Reina Sofía, lo mismo, ¿no? Ella está atarrada por su propio doble, pero que es su doble con la capacidad para ser Mr. Hyde, ¿no? Parece que tenemos la fiera dentro, ¿no? Y nos cuesta mantener la atada corta. Y de este vídeo, que es el que tengo, la obra central que tengo en la exposición del Patio Herreriano de Valladolid, lo que sucede es que las personas quieren escapar de un infierno en el que están atrapadas, lo hacen con movimientos, ahora os pongo el vídeo, un trocito, con movimientos de las poseídas por el demonio, de las endemoniadas, las películas de terror. Entonces intentan ascender y escapar del infierno, pero no se dan cuenta de que las llamas son ellas mismas. O sea, de que no están huyendo de algo ajeno, que es lo que parecen creer, sino que están huyendo de sí mismas, que lo llevan dentro, vamos. Porque si te fijas en el vídeo bien, ahí se ve, por ejemplo, se ven las caras, esto es una cara, ¿no? Las llamas son ellas, las personas están convertidas, cada una de ellas, con un montón de efectos especiales, cada una de las personas es una llama. Entonces, cuando la persona se convierte en una persona y sube e intenta trepar, y luego vuelve a caer convertida en llama porque nunca ha sido otra cosa que ella, el infierno. Entonces es una representación, ¿no? muy Mr. Hydeana, muy de Stevenson, como tanta otra literatura, ¿no? Voy a poner Terminamos con el pequeño vídeo. Con el vídeo y a ver. Vamos a pasar alguna pregunta. No, espera, antes voy a poner... Oliva manda, lo que diga Oliva. Este es un ejemplo clásico, ¿no? Para mí, de la frontera tan sutil o imprecisa o inexistente, más que de una manera convencional, entre lo normal y lo monstruoso. Entonces esta cabeza mutante, pero bella, o por lo menos así intenté diseñarla, ¿no? Para que fuera mutante pero bella, de vidrio negro, refleja a una persona hipotéticamente normal, que no es monstruosa, pero con el juego este de espejos de ferias, de concavidades y convexidades, la persona normal realmente está monstruosísima, ¿no? Todos los reflejos están hiperdistorsionados y es ella la que acaba siendo mucho más monstruosa que la propia cabeza mutante. Entonces era un vídeo cuadro sobre esta casi imposibilidad de establecer esa frontera. Y ahora sí, el infierno, como ejemplo de Mr. Hyde. Evidentemente
como decíamos antes, ¿no? La materialidad de la obra es importante y esta obra está como en un mural de 10 metros de... Las chicas, los personajes están a tamaño natural y la música está altísima, en un espacio maravilloso que es una capilla que también pega mucho porque hay el infierno en la capilla, ¿no? Entonces, bueno, eso importa muchísimo. A mí me encanta enseñarla aquí, por supuesto, estoy encantada, pero claro, no es comparable, ¿no? Con la experiencia física de la obra real, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Solo quería darte las gracias, me ha interesado mucho, la primera vez que te veo en persona, aunque conocía tu obra, y si me lo permites, te quería hacer una provocación, al menos en lo que has enseñado hoy. La locura y la monstruosidad la has conjugado en femenino, todo. Con los monstruos creía que había sido masculino también. Claro. Con los monstruos he sido ya más... Pues es que en los comienzos, eso hace cuántos años y tal. Lo cierto es que al principio estaba hablando muchísimo de temas de género, no solo de eso, pero también de eso. Y la locura era claramente un atributo de lo femenino. O sea, en la cultura occidental, el loco es la mujer. O sea, el hombre tiene la razón y la chica no. La chica tiene un pensamiento ilógico, inconexo, no acaba de llegar a conclusiones lógicas, está poseída por las pasiones que la desbordan y que la impiden tener un pensamiento racional. La representación de la histeria, que es la que estaba haciendo yo sobre todo, es el clásico, ¿no? De eso. De hecho, histeria viene de la palabra útero, ¿no? Útero, creo, sí. Entonces, estaba hablando también, además de la representación de la locura como aquello que... como síntoma de una sociedad que se cree hiperracional pero que tiene montones de grietas y de fisuras y de abismos. Además de eso, está hablando también de una cuestión de género, de que la feminidad había sido definida como locura. Y con las monstruas empecé también haciendo chicas, sobre todo, en parte también no solamente por una cuestión ideológica que estaba ahí, sino también porque me siento más cómoda representando cuerpos femeninos, porque quizás simplemente porque los conozco mejor. Entonces tiendo más a eso, ya no por un motivo político solo, ¿no? Pero al principio había un motivo político. Estaba definiendo también que el cuerpo femenino era el cuerpo que había sido, si ningún cuerpo es bueno, el femenino es muchísimo peor. Era el exceso, ¿no? Era ese cuerpo desbordado de carne, mucho menos enjuto que el cuerpo dominante, que por lo menos no era tan variable y tan cambiante que era el masculino. Entonces estaba hablando de género y por eso había muchas más mujeres. Ahora, por ejemplo, en esta obra del infierno ya hay un chico. No, hay algunos de vez en cuando, ¿no? Pero vamos, no, ahora mismo que ya estoy más en... Bueno, sigo por supuesto hablando de... A fin de cuentas, el feminismo no solamente puede ser una influencia directa, como cuando hablas de género, sino que para mí es una influencia fundamental porque es uno de los discursos que más claramente en el siglo XX han desafiado la idea de canon, del ser humano normativo, como algo realmente universal y trascendente, y han demostrado que era una construcción sin más, ¿no? Entonces, aunque solo sea por un motivo ideológico de fondo, el feminismo me sigue pareciendo una corriente de pensamiento imprescindible al hablar de la otredad. Pues nada, pues gracias. Muchas gracias.